máquina pulidora de ollas, diseñado para el proceso de acabado de fabricación de ollas. Como verán, esta máquina es lo que pretendemos fabricar en esta ocasión. Compone de una estructura, un eje, 4 discos prensabrasivos, 2 poleas y las tuercas. Bueno, vamos a ver cada una de las partes y los planos que se han diseñado para la fabricación. Aquí se muestra el montaje de lo que sería la máquina. Lo hemos modelado en 3D en Inventor. Elemento número 1: tuerca M30 por 3.5 de paso, rosca izquierda. Uno de ellos es rosca izquierda y la otra es rosca derecha. Elemento número 2: disco prensabrasivos. Tenemos 4 discos prensabrasivos. Elemento número 3: perno M16 por paso de 2 milímetros y longitud de rosca sería 65 milímetros con cabeza hexagonal. Elemento número 4: polea. Se ha fabricado 2 poleas, uno para el motor y otro para el eje, que va aquí. Elemento número 5: chumacera de 2 pulgadas. Las chumaceras lo hemos comprado y el agujero interior para el alojamiento del eje es de 2 pulgadas. Elemento número 6 es el eje, todo esto. Y el elemento número 7 vendría a ser toda la estructura. Elemento número 8: dispositivo de ajuste. Aquí están los dispositivos de ajuste que sirve para nivelar el motor con respecto a la polea que está aquí en el eje. Vamos a ver los planos y los procesos de fabricación que se han realizado durante la fabricación de esta máquina pulidora de ollas. Primera parte: la estructura. Como verán, la estructura está diseñado con las patas o los parantes con una inclinación. Están inclinadas tanto para adelante y detrás como izquierda y derecha. Pero ¿para qué la inclinación? La inclinación sirve para soportar el movimiento que realiza la máquina, o sea, las vibraciones. Cuanto más inclinadas sean los parantes, resistirán más. Aquí tenemos la vista de planta o la vista inferior y vamos a ver el plano. Aquí tenemos el plano de la estructura. El rectángulo de la parte superior mide 450 por 360 milímetros. La altura total de la estructura es de 900 milímetros y el cuadrado de la parte inferior es de 620 por 640 milímetros. La distancia de este ángulo donde irá montado el dispositivo de ajuste está a una distancia de 380. La altura de estos cuadrados que sirven para nivelar la estructura está a una altura de 100 milímetros con respecto al piso. Los agujeros que se muestran aquí son para el montaje de la chumacera y la distancia entre centros es de 173 milímetros. El diámetro del agujero es de 17 milímetros. Aquí tenemos la vista de planta. El agujero chino tiene una longitud de 140 milímetros y el diámetro es de 10. Ahí están las demás cotas necesarias para la fabricación de esta estructura. Los materiales que se han usado: 4 ángulos de 3 pulgadas por 3 de 3 octavos por 855 milímetros de longitud. Esto son para los 4 parantes que se han usado para esta estructura. 2 ángulos de 3 por 3 de 450 milímetros de longitud, que vendrían a ser para esta parte de aquí
y dos ángulos de 360 de longitud para esta parte. También se necesita tres ángulos de 2 por 2 por 1/4 de pulgada de espesor por 620 milímetros de longitud, que son estas: 1, 2, 3. Dos ángulos de 2 por 2 por 1/4 por 640 de longitud, que vendría a ser esto y esto. Además también se requieren o se usó 4 platinas de 60 por 60, un cuadrado por 1/4 de espesor. Aquí vemos eso, y lleva un agujero en el centro. Proceso de fabricación: una vez que se han cortado el ángulo con las medidas requeridas, se cortan los biseles para el soldado a un ángulo de 45. Bueno, ahí tenemos las cotas necesarias para la fabricación de esta estructura. Eje. El eje es una de las partes principales de esta máquina. Es donde irán montados los abrasivos. Bueno, aquí en la imagen se muestra solamente una parte del eje, porque lo demás es simétrico. Bueno, vamos a ver el plano. Aquí tenemos el plano del eje. Vemos la rosca M30 por 3.5 milímetros de paso. La longitud de rosca es de 50 milímetros. El canal chavetero tiene una profundidad de 5 milímetros y una longitud de 70 milímetros. El diámetro 10. La distancia entre centros de estos dos agujeros para los prisioneros es de 8 milímetros por 5 de profundidad también.
Aquí tenemos la polea, es lo que se va a fabricar, y la polea es una rueda acanalada en todo su perímetro. Sirve para transmitir movimiento en un mecanismo por medio de una correa. Dependiendo de las diferencias de diámetros entre la polea conductora y la polea conducida, se pueden generar mecanismos de reducción o de aumento de velocidad. Si la polea conductora es de mayor diámetro que la polea conducida, se generará un aumento de velocidad. Si la polea conducida es de mayor diámetro que la polea conductora, entonces se generará una reducción de velocidad. Para este caso, la relación de transmisión es de 1 a 1. Bueno, veamos los planos de fabricación de esta pieza. Aquí tenemos el plano de la polea. El diámetro es de 136 y el espesor de 50,6 milímetros. El diámetro interior es de 60 milímetros y el ángulo del canal es de 40,4 grados. Y aquí tenemos las cotas necesarias para fabricar esta polea y las tolerancias geométricas. Disco prensabrasivos. Aquí tenemos el disco prensabrasivos. El acero inoxidable se utiliza actualmente para muchísimas aplicaciones. Se usan en la construcción, en la industria alimentaria, en la industria del automóvil, entre otros. Son utilizados por su estupenda resistencia a la corrosión, por su durabilidad y por su belleza estética. Para pulir estos materiales se utilizan abrasivos específicos para lograr un pulido sin rayas y un acabado perfecto. Para ello se utilizan discos de sisal y de algodón. Bueno, este disco, como lo dice su nombre, sirve para prensar el disco de sisal o de algodón. Como se muestra en la imagen, ahí está, cumple esa función para darle una rigidez apropiada para que pueda funcionar bien el disco de algodón. Veamos el plano de fabricación. Aquí tenemos el plano del disco. El diámetro exterior es de 138 milímetros y el diámetro del agujero es 31 milímetros. Y ahí tenemos todas las cotas necesarias para la fabricación de este disco prensabrasivos. Tuerca. Aquí tenemos la tuerca que se ha diseñado para la máquina, un diseño único por cierto. Veamos el plano. Aquí tenemos el plano de la tuerca. Tiene un diámetro de 55 milímetros y el planeado debe quedar en 46 milímetros. Ahí tenemos todas las cotas necesarias y las tolerancias geométricas. Aquí tenemos las características de la rosca. El diámetro del agujero o de broca es de 26,5 milímetros. La altura del diente es de 2,15 milímetros.
Dispositivo de ajuste. Este dispositivo sirve para aumentar o disminuir la altura del motor con respecto a la polea, ayudando a colocar, quitar o templar la faja de la polea para un funcionamiento adecuado. Bueno, esto de aquí es un espárrago de media pulgada, un perno M8. El elemento número 1 y el elemento número 2 lo hemos fabricado nosotros. Vamos a ver el plano del elemento número 1. Aquí tenemos el plano del elemento número 1. La altura es 50,8, equivalente a 2 pulgadas. El ancho también 50,8 y la longitud 50,8, con agujeros en ambos extremos y un agujero en el centro para su montaje respectivo. Plano del elemento número 2. Aquí tenemos el plano, es un eje con rosca pasante y en el centro tiene un agujero para que ingrese el espárrago y sea soldado. Resumen gráfico del proyecto. Este es el cronograma de actividades que hemos hecho para tener control de los avances y las actividades que veníamos realizando toda vez que nos tocaba el curso. Y aquí están organizados por meses: agosto, septiembre, octubre y noviembre, con las fechas de clases en los cuales hemos trabajado, y los que están en blanco son los días que no se han trabajado. Aquí tenemos los números de días para cada actividad y el día total. Al ver este cronograma de actividades, observamos que una sola persona podría fabricar esta máquina en 2 meses, lo cual es demasiado exagerado, porque en sí esta máquina está proyectado para fabricar en menos tiempo, pero nosotros como haciendo práctica y no hemos trabajado en días completos, solamente son horas de clases, por lo tanto es que nos ha arrojado tantos días. Aquí tenemos el resumen gráfico un poco más entendible. Lo que más nos ha demorado en fabricar es el eje, 15 días de clases, la estructura 10 días de clases, el disco 3 días de clases, la polea 5 días de clases, la tuerca 4 días de clases y la placa base donde va a ir alojado el motor es lo que se ha demorado solamente una clase, porque es bien simple. Ya teníamos el material, la plancha cortada con las medidas, así que solamente tuvimos que hacer los agujeros.